Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la fe de los elegidos de Dios y el reconocimiento de la verdad, el cual es según la piedad. Entonces dice el verso 2: en esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes que el mundo comenzara. Vemos que aquí dice antes que el mundo comenzara. Y vemos que, sigamos leyendo, porque hay una cosa interesante, y es que la promesa que da Dios en Génesis 3 a la mujer acerca de la semilla que va a aplastar la cabeza de la serpiente, esta fue dada después de que el mundo comenzara. Acá nos está hablando el apóstol Pablo de una promesa que se da antes de que el mundo comenzara. Dice el verso 3: pero en el tiempo debido ha manifestado su palabra a través de la predicación que es entregada a mí, dice el apóstol Pablo en el verso 3, de acuerdo al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Bueno, y luego continúa el 4 a Tito. Entonces vemos acá cómo están las palabras textuales de que se le ha manifestado a Pablo esta palabra y se le ha entregado a través de la predicación que se le ha encargado o entregado a Pablo. Bueno, entonces vemos que hay una diferencia en esta promesa de vida eterna que estaba, como dice el verso 2, que estaba prometida antes de que el mundo comenzara. O sea, es una promesa que está oculta, secreta, que no es conocida durante el Antiguo Testamento y que es revelada acá al apóstol Pablo. No puede ser entonces la misma promesa o misterio de Cristo en los términos en que fue revelado durante el Antiguo Testamento. Bueno, entonces voy a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Estoy repitiendo, ya esto lo había leído con anterioridad en otros videos, pero yo creo que es importante que recordar estos textos que nos permiten estar firmes en este descubrimiento de lo que es el misterio, como está revelado en las epístolas que escribió el apóstol Pablo desde la prisión. Entonces dice el verso así: Dios, lo leamos desde el 8. Este es un verso que es dirigido a Timoteo. Entonces dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, pero participa de las aflicciones de la buena nueva, de acuerdo al poder de Dios. Te dice acá el 9: quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras, pero de acuerdo a su propio propósito y gracia, la cual se nos dio a nosotros en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara. Recordemos acá, antes de continuar con el 10, de que cuando en el Antiguo Testamento, cuando Abraham fue justificado, esto está en Génesis 15, esta justificación que se dice de que Dios le tomó su fe por justicia, fue dada después de que el mundo fuera creado. O sea, entonces vemos que hay una diferencia entre ese misterio de la justificación, por ejemplo, que estaba presente en el Antiguo Testamento y que comenzó cuando fue justificado Abraham, el cual, como acabo de decir, fue justificado después de que el mundo fuera creado.
lo cual es diferente a esta salvación que se habla en este texto que acabo de leer, sobre esta gracia que se nos fue dada a nosotros en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara. El Nuevo Testamento prometido en Jeremías capítulo 31 habla de esta promesa a la nación de Israel, que, como hemos visto, tiene que ver con el cumplimiento de la promesa a Abraham, y que entonces se hizo necesario esta nueva alianza debido a la desobediencia que tuvo Israel hacia la primera alianza o testamento. Entonces vemos que esta gracia del nuevo pacto fue dada durante el Antiguo Testamento, después de la creación del mundo. Y entonces acá vemos en estos textos que estoy leyendo de una promesa y de una salvación que no tiene que ver con este nuevo pacto, porque es algo que estaba oculto en Dios, como dice acá en el 9, que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras, pero de acuerdo a su propio propósito y gracia. O sea que esta gracia o perdón de pecados que está en la dispensación de la gracia de Dios es una gracia que fue decretada o que se nos fue dada antes de la creación del mundo, y que no es la misma gracia que Dios promete a la nación de Israel. Esta gracia que le promete Dios a la nación de Israel tiene que ver con el nuevo pacto, el cual va a deshacer la maldición del antiguo pacto. Entonces vemos que si dividimos rectamente estas escrituras, vamos a ver que, aunque sabiendo que la gracia que se nos da en esta dispensación toda está basada en el sacrificio de Cristo, porque vemos que acá en estas cartas de la prisión se habla del perdón de pecados, que es la redención. Esto está tanto en Efesios capítulo 1 como en Colosenses. Si bien esta redención o este perdón tiene que ver con el sacrificio de Cristo, debemos dividir o separar esta gracia que se nos dio a los miembros de las naciones desde antes de la fundación del mundo, y que estuvo mantenida secreta en la mente de Dios hasta ser revelada al apóstol Pablo y dada pues dada en la forma pues de esta dispensación que el apóstol Pablo anuncia en estas epístolas. No es la misma gracia que Dios durante el Antiguo Testamento promete en el profeta Jeremías a la nación de Israel después de la creación del mundo, y teniendo en cuenta de que el mismo capítulo 31 en que se habla de Jeremías, en que se habla del nuevo pacto, se dice, la escritura habla de que es para la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Entonces dice el verso 10, pero ahora se hace manifiesta por la aparición o sea que es en el momento de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, como estoy acá leyendo, que se hace manifiesta esta gracia que se nos está hablando acá en las epístolas de Pablo. O sea que apenas aparece. Vemos que si bien nuestro Señor Jesucristo aparece para derramar la sangre para el nuevo pacto y para la gracia que se nos da a nosotros en la forma de la dispensación de la gracia, tenemos que entender que sí había sido manifestada esta gracia en las escrituras. Esta gracia del nuevo pacto había sido manifestada
como promesa en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces dice acá, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha abolido la muerte y ha traído la vida y la inmortalidad a la luz a través de la buena noticia. Y después dice el 11, para lo cual soy escogido o señalado, un predicador y un apóstol y un maestro de los gentiles. Bueno, es importante pues que hagamos esta separación de lo que es la gracia del nuevo pacto y la gracia dada a los gentiles a través de la dispensación de la gracia de Dios. Bueno, y aunque yo ya he leído anteriormente, por ejemplo, el texto de Colosenses, yo creo que voy a volverlo a leer porque quiero resaltar o enfatizar de nuevo lo que es que incluso acá está incorrecto siquiera lo tomé de nuevo porque está incorrecto estos versos. No sé por qué puse 18 y 19, pero ahora que me acuerdo es el 25 y el 26. Voy a hacer esa corrección. Una equivocación acá, pero siquiera me di cuenta. En el verso 18 y 19, se refería a otras cosas. Voy a leer lo que dicen estos versos porque me parece muy importante enfatizarlo. 21. Y ustedes que fueron antes o fueron por un tiempo alienados, es decir, separados y enemigos en su mente, recordemos que esto es enviado a los miembros de las naciones que están en la ciudad de Colosas. Dice el 16, por malas obras, ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo de su carne a través de la muerte para presentarlos santos y sin culpa y sin mancha en su vista. O sea, irreprensibles en su vista. Dice el 23, si ustedes continúan en la fe, establecidos y no son movidos de la esperanza de la buena nueva que ustedes han oído y que fue predicada a toda criatura que está bajo el cielo, del cual yo soy hecho un ministro, de acuerdo a la dispensación de Dios que se me ha dado a mí para ustedes, para completar la palabra de Dios. Entonces aquí vimos anteriormente cómo esta dispensación de Dios completa la palabra de Dios. Dice el 26, el cual es el misterio que ha estado oculto de las edades y de las generaciones, pero ahora es hecho manifiesto a sus santos, a quien Dios haga conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es decir, entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces recordemos que una vez que la nación de Israel, al final del periodo de los Hechos, es dejada a un lado, enceguecida por Dios debido al rechazo que hizo al Evangelio del Reino, entonces es ahí cuando Dios envía su Evangelio de salvación a las naciones, recordando que ya no es el Evangelio del Reino, pues este Evangelio del Reino era la oferta del nuevo pacto que Dios
estaba haciendo a la nación de Israel. En cambio, este Evangelio de Salvación es un Evangelio que es enviado a las naciones basado en la gracia del perdón de pecados a través de la misma sangre que nuestro Señor derramó en la cruz.